Murió el presidente de Estados Unidos, Jim Carter, a los 100 años. Mira, vivió bien, ¿eh? Vivió bastante. Vamos a ver acá quién fue un poco este señor. A los 100 años murió en su casa de Plains, en el estado de Georgia, Jimmy Carter. El político demócrata fue presidente de los Estados Unidos entre los años 1977 y 1981. Entonces, presidente de Estados Unidos, demócrata de 1777 a 1977 a 1971 durante la Guerra Fría. Carter será recordado como un demócrata moderado, ganador del Premio Nobel de la Paz por su compromiso humanitario. Mira, ganó el Premio Nobel de la Paz. Se fue como Obama, no sirvió de mucho, ¿no? Sorpresiva victoria electoral en 1976 resonó tras el escándalo de Watergate, la caída de Richard Nixon y la derrota de Estados Unidos en el sudeste asiático. Asumió después de Nixon. Mira qué interesante. Para muchos, Carter fue quien devolvió la confianza en la política presidencial del país. El 39º presidente de los Estados Unidos encontró su verdadera vocación tras abandonar su carrera política. Nacido y criado en la Georgia rural, Jimmy Carter sirvió en la Marina estadounidense antes de hacerse cargo de la granja de cacahuetes de su familia. El demócrata sureño era un hombre profundamente religioso. Como gobernador de Georgia, defendió los derechos civiles y la educación. En 1976 sorprendió. Fue la guerra, debe haber ido a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque se nació en 1924, 20 años, estamos en 44. Dio a la escena política al conseguir la nominación de su partido y ganar la presidencia, desbancando a su rival republicano Gerald Ford. Hay un largo camino desde las llanuras hasta Washington, pero hemos progresado mucho. Tras la guerra de Vietnam y el Watergate, Carter quiso que los estadounidenses recuperasen la confianza en su presidente. Yo, Jimmy Carter, juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos. Su objetivo era establecer un gobierno competente y compasivo, como él mismo dijo. Nunca diré una mentira. Es una de sus más famosas citas. Convirtió los derechos humanos en elemento central de su política exterior, negociando los históricos acuerdos de Camp David, que condujeron a un tratado de paz entre Israel y Egipto y consolidó. Mira, interesante. Entonces, fue él que hizo con que el primer país árabe, Egipto, aceptase la existencia de Israel. Me parece bien eso, ¿no? Cuidaron su reputación como estadista, pero una crisis energética y económica en Estados Unidos hizo caer en picada sus índices de popularidad. En 1979, la crisis de los rehenes en Irán selló su destino político. Su fracaso a la hora de liberar a Cuando hubo la revolución, sacaron el rey de Irán, empezó a llegar al poder el grupo islamista radical, todo eso. Decenas de estadounidenses retenidos en la embajada de su país en Teherán le hizo perder el respeto de sus votantes, llegando a costarle la reelección como presidente. Ronald Reagan aplastó a Carter en las elecciones presidenciales de 1980, pero para muchos su labor pública después de abandonar la política acabaría eclipsando su paso por la Casa Blanca. Mira, entonces fue sustituido por Ronald Reagan. ¿Qué cosa? 1982 inauguró el Centro Carter junto con su esposa Rosalind, dedicando su vida a la paz y al trabajo humanitario. La pareja ayudó a construir hogares en todo el mundo con la ONG Habitat para la Humanidad. Incluso tras una larga batalla contra el cáncer, prosiguió su labor humanitaria. En 2002, Carter recibió el Premio Nobel de la Paz. El presidente estadounidense. Qué interesante. Mientras Obama recibió el premio Nobel sin prácticamente hacer nada como presidente y durante su presidencia, acá el otro recibió después de hacer muchas cosas para la gente cuando ya no era presidente. Qué bien. Estadounidense más longevo de la historia siguió viajando, construyendo y predicando hasta pasados los 90 años, rehabilitando su imagen para muchos de sus compatriotas. También escribió decenas de libros sobre diversos temas, incluyendo sus memorias Una vida completa. Qué bien. Queremos ampliar la perspectiva y lo hacemos con el periodista Argemino Barros. Argeminos, muchos saludos. ¿Cómo reacciona el país a la muerte del expresidente Jimmy Carter? ¿Cómo es recordado ahora mismo?
Bueno, pues ahora mismo hay una verdadera cascada de reacciones dentro de Estados Unidos y también fuera de Estados Unidos por parte de muchos líderes y exlíderes mundiales hacia el fallecimiento de este expresidente que se recuerda, por supuesto, con mucho cariño. Como no podía ser de otra manera, Jimmy Carter está siendo recordado como un hombre de Estado, un antiguo jefe de Estado norteamericano honrado, el presidente que prometió decir la verdad al pueblo estadounidense y que parece que cumplió esta promesa, aunque muchos han dicho después que es una equivocación. Jimmy Carter siempre mantuvo un tono honesto al hablar, por ejemplo, de la escasez de la energía en Estados Unidos, del petróleo, del gas a mediados de los años 70, también en cuestiones geopolíticas, y adoptó un tono que en retrospectiva se ve como un poco pesimista, como por ejemplo su famoso discurso del malestar, en el que reconocía una falta de confianza del pueblo estadounidense en la marcha del país. Pero tal y como habéis mencionado, en realidad su legado no es presidencial, sino sobre todo postpresidencial. El Centro Carter, por ejemplo, es responsable de haber erradicado el 99,99% de la lombriz de Guinea, una enfermedad relacionada con el agua contaminada que afecta a muchos países pobres. Ha Qué luchado Centro Carter interesante, ¿no? Hizo muchos trabajos fuera de su país. contra la tracoma, contra la ceguera del río, también otra enfermedad que afecta mucho en algunas regiones de África y América Latina. Ha desplegado misiones observadoras, ha militado por los derechos humanos de las mujeres, de los niños. Ha sido una fundación que todavía a día de hoy continúa haciendo, marcando una enorme diferencia. Así que este señor, Jimmy Carter, también deja una vida con hitos. El primero, la duración de su vida, 100 años. Su matrimonio con Rosalind Carter, 77 años. Y también el Wow. hecho de haber sido ingeniero, granjero de cacahuetes, gobernador de Georgia. Como él mismo ha dicho, habéis mencionado en su autobiografía, nos deja verdaderamente un político que vivió un momento bisagra, como también ha dicho, por ejemplo, Donald Trump, el presidente electo, al recordar a Carter en un emocionado mensaje, nos deja una persona que ha tenido una vida completa y que marca en el ciclo de Estados Unidos lo que se considera como el final del gran ciclo demócrata, que empieza con Roosevelt en los años 30 y acaba con Jimmy Carter y da paso a esa revolución conservadora que marca Ronald Reagan. Pero como digo, sobre todo se le recordará por su legado de activista humanitario. Arquimino Barro, muchas gracias. En Estados Unidos. Muy bien. Acá tenía otras imágenes de él. Vamos a ver. Se convirtió oficialmente en el 39º presidente de los Estados Unidos, la culminación de un inédito ascenso. Nació en Plains, Georgia. Su nombre de pila, James Earl Carter. Empezó su carrera en la Armada, pero la muerte de su padre lo obligó a regresar a casa para ponerse al frente de la producción de cacahuetes de su familia. A comienzos de los años 60 dio sus primeros pasos en política apoyando al presidente Kennedy y el movimiento de derechos civiles. En 1970 se convirtió en gobernador de Georgia. Luchó por la igualdad racial y económica. Pero al cabo de algunos años, su ambición lo llevó hacia otro objetivo, la Casa Blanca. Haré todo para honrar su confianza, de tal manera que nunca los desilusione. Fuera de Georgia, Carter era un desconocido para el público. Aprovechó las heridas dejadas tras el escándalo de Watergate y la guerra de Vietnam para proponer un modo de gobierno más progresista. Tras vencer en las urnas, el presidente Gerald Ford llegó a la Casa Blanca. Una vez posesionado, se centró en dos temas importantes: el control de la inflación y relanzar la maltrecha economía tras los choques petroleros. El mayor logro de su administración, los históricos acuerdos de Camp David, que instauraron la paz entre Israel y Egipto tras años de guerra. Pero en Mira, vamos a volver un poquito acuerdos de acá. Camp David, que instauraron la paz entre Israel y Egipto tras años de guerra. Ese es el presidente de Egipto, Al-Nasser, creo. Al-Nasser. Vamos a ver acá. Paz de Camp David. Camp David. Acuerdos de Camp David. Y acá, entonces, Al-Sadah, el presidente de Egipto, Al-Sadah, y el primer ministro israelí, Menachem Begin, del Likud, del mismo partido de que Netanyahu. Y el presidente creo que murió ese después, el de Egipto, después de ser el primer estado egipcio, en el caso, el primer estado árabe a reconocer la existencia del Estado de Israel, ¿no? Heredó el cargo de Gamal Abdel Nasser luego del fallecimiento de ese y fue reelecto sin oposición en 1974 y 78. Muy bien, acá fue asesinado en 1981. Sucedido, bueno, justamente ese asesinato es después del 1979 cuando hace la paz de Camp David. La paga con la vida, ¿no? Pero en 1979, la revolución islámica en Irán asestará un golpe a la popularidad de Carter. Es la revolución iraniana de los islámicos más radicales que sacaron el rey que actuaba para Estados Unidos. Shah, aliado de Estados Unidos, salió del país presionado por el pueblo.
En noviembre, la toma de la embajada americana en Teherán por estudiantes revolucionarios fue un punto de giro. 52 personas fueron mantenidas como rehenes durante 444 días. Y era más de un año. Estamos de pie como un pueblo unido. Tenemos devoción por los principios y el honor de nuestra nación. No hemos tomado medida alguna que genere inquietud en el pueblo o en el gobierno iraní. Para los estadounidenses, Carter se mostró como un presidente débil. Este fracaso será una de las causas de su derrota en la elección de 1980 frente a Ronald Reagan. Tras dejar la presidencia, fundó el Centro Carter, que tiene por misión defender la democracia, el fin de los conflictos y abogar por una cobertura en salud para todos. En 2002 recibió el Premio Nobel de Paz por su trabajo humanitario. Aunque la presidencia Carter sigue siendo un fracaso para una parte de la opinión pública estadounidense, muchos aplauden su trabajo diplomático y humanitario. Paradójicamente, esto lo hace uno de los expresidentes estadounidenses más queridos en el exterior. Mira, si considera su presidencia un fracaso, ¿no? Acá dice, bueno, trabajó en las plantaciones, ajá, acá ingresó a la Academia Naval, después de egresar, salió en 1946, se casó, ajá, hizo los acuerdos en 78, los acuerdos de Camp David. En la política energética estableció una política nacional para hacer frente a la escasez de energía, que incluyó levantar el control de los precios de petróleo. Carter trabajó duro para luchar contra la inflación, pero no logró éxito. La crisis de rehenes por el caso Shah de Irán, más de un año, ¿no? Bueno, un hombre que vivió bastante, 100 años. Acá había una parte que Trump dijo alguna cosa. Mira qué dijo Trump. Los desafíos que Jim enfrentó como presidente llegaron en un momento crucial para nuestro país y hizo todo lo que estuvo a su alcance para mejorar la vida de todos los estadounidenses. Y acá vamos a ver quién dijo. Por su parte, el presidente Joe Biden y la primera dama también emitieron una declaración tras la muerte de Carter y lamentar la pérdida. Acá creo que está la declaración. A todos los jóvenes de esta nación y a todos aquellos que buscan lo que significa vivir en una vida con propósito y un significado, la buena vida. Estudien a Jim Carter. Es un hombre que vivió bien, ¿eh? Personalmente, creo que alcanzó muchas cosas, vivió bien. Y acá algunos líderes los saludaron. Acá el presidente de Cuba. Condolencias al pueblo y gobierno de Estados Unidos, en especial a la familia y seres queridos del presidente Jimmy Carter. Nuestro pueblo recordará con gratitud sus esfuerzos en favor de la mejoría de las relaciones, sus visitas a Cuba y pronunciamiento en favor de la libertad de los 5. ¿Qué libertad es esa de los 5? Y acá está el presidente de Panamá, que tiene que ganar la proyección con las cosas que dijo Trump. Acá tiene. Presento condolencias a los familiares y el pueblo y gobierno de los Estados Unidos por el deceso del expresidente Jim Carter. Su paso por la Casa Blanca marcó tiempos complejos que para Panamá fueron cruciales para lograr negociar y pactar los tratados de Torrijos-Carter en 1977, con los que se logró la transferencia del canal a manos panameñas y la plena soberanía de nuestro país. Paz a su alma. Por eso habló, ¿no? Porque tenía problemas del canal ahora con Trump, todo eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces murió un presidente de Estados Unidos, un hombre que vivió re bien, 100 años. Vivió bien, era un hombre con plata, todo eso. Era un político fuerte. Pero no lo sé si fue bueno para nosotros, si no fue. ¿Qué piensan ustedes de todo eso? Uno de los últimos grandes demócratas. No lo sé. Bueno, que descanse en paz, pero en realidad no sé cómo eso fue bueno o no su gobierno para Latinoamérica. Hermanos, Santiago Brazuca desde el sur de Brasil.